Ujú. Hablamos que como metas de la evaluación clínica tenemos la clasificación, descripción y la predicción. Cuando hablamos de clasificación, mencionamos de clasificarnos en algún espectro, algún trastorno. El grado también hace referencia a eso, qué grado de depresión tiene, si es una ansiedad mixta o una depresión mixta. Y luego la descripción para reconocer bien esos síntomas que está teniendo. Capaz ahí ya vamos trabajando alguna técnica hipotética que vamos a estar utilizando, algún tipo de teoría o terapia, para posteriormente predecir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a predecir? La conducta del ser humano. Si tiene una depresión grave, en la observación, en la primera intervención nosotros vimos que es un poco introvertido, si en su diálogo Ujú. menciona que capaz se va a suicidar, vamos a tener en cuenta Ujú. para predecir. No es que vamos a dejar nomás eso por dejar, ¿verdad? Vamos a sentar y tomarlo como capaz Ujú. posible, predecir la conducta. Si hablamos de un trastorno de bipolaridad, vamos a verificar en qué estado, clasificar en qué estado se encuentra, en qué fase y predecir cuáles pueden ser sus conductas. Si hablamos de autolesiones, podemos mencionar Ujú. también en qué lugares está cortando, si ya se ha cortado y eso no le satisface, puede probar otra técnica para lesionarse más. Si nosotros Ujú. trabajamos con trastornos de la ¿Por alimentación, qué, profe? ¿Por qué hay gente que se autolesiona, profe? O sea, ¿cuál por lo general suele ser el motivo? Eso de cortarse, por ejemplo, está de moda entre los jóvenes. entre mis pacientes me dijeron para no hacerse algo peor. Entre las Ah, así te personas, dije. sí. Ellos me dijeron O para no para no hacerse. hacerle o daño a otra persona. Así también yo Es escuché. el mínimo daño En que me puedo algunos. hacer. En ciertos casos me dijeron, ya probé, intenté suicidarme, no puedo. Para no cortarme me golpeó la cabeza. Entonces nosotros vamos Dios. prediciendo algunas conductas. Pues va normalmente de lo micro a lo macro. Si nosotros no Ah. tratamos bien eso. Puede comenzar con un pequeño corte, luego cortes más grandes y deriva por último Ujú. al suicidio. Lo mismo con el A la consumo pucha. de medicación no Ujú. controlada. Comienza con una pastillita y luego nosotros si no Sí. realizamos una buena intervención y un tratamiento, no solamente trabajamos nosotros, sino que trabajamos también con otros profesionales, psiquiatras, nutricionistas, dependiendo de la patología, nosotros vamos a intentar disminuir la ingesta de Ujú. medicamentos, pero si esto no ocurre, obviamente va a llevar a mal. Si nosotros Ujú. hablamos también de predicción cuando la gente consume alcohol, tenemos que darle qué características puede tener una persona que es adicta al alcohol, a qué puede derivar no solamente una predicción de la conducta, sino también pérdida de las actividades relacionadas al proceso, los procesos mentales, atención, percepción, memoria, lenguaje, pueden verse también disminuidos, dependiendo Ujú. también si nosotros hablamos de trastornos un poco más neurológicos como Alzheimer. Vamos Ujú. a predecir que en algún momento se va a ver disminuida su memoria, cómo puede afectar eso a su entorno. A Ujú. veces hasta podemos tener en cuenta el tiempo en que va a ir perdiendo esas facultades, esas capacidades Profe, o que sea que tiene la persona. la bebida va afectando luego el cerebro, ¿verdad, profe? Porque tanto ya se habló de eso, nosotros vimos en psicología diferencial, ¿verdad? Pero realmente afecta, ¿verdad? En algún momento sí. Nosotros debemos tener en cuenta que el alcohol, la primera gota de alcohol que nosotros consumimos, va a la sangre y la sangre al cerebro. Ujú. El cerebro realiza como en un cierre, crea como una Ujú. barrera para protegerlo de ese agente externo que va a causar Ujú. daño. Por eso nosotros cuando se consume alcohol, más o menos que tenemos la visión borrosa, porque Ujú. nuestro frontal
se dé un poco más cerrado, se cierra de manera automática, no es que ocurra, sino que los neurotransmisores tipo que se bloquean. También perdemos la conciencia a veces por consumo excesivo de alcohol. Todo eso asociado a que cuando la primera gota de alcohol entra a nuestro sistema es como que se bloquea. El equilibrio y todo eso también va asociado a esos factores. Y el consumo excesivo, sabemos que ya lleva a la muerte. El consumo excesivo de alcohol lleva a la muerte, pero es una muerte lenta. No hablamos de pérdida de facultades tan rápido. Lo primero que ocurre, se descompone la garganta, el riñón, además de que nuestra Sí, quema las cuerdas vocales. Se queman las cuerdas vocales, nuestra hipófisis ya no funciona de una manera adecuada, nuestro cuerpo ya no produce suficiente glucosa, nuestro riñón, nuestro hígado ya no trabaja más bien. Además, que si nuestra hipófisis no está trabajando de una manera adecuada, las personas que consumen alcohol pueden desarrollar disfunción eréctil, también pérdida del deseo sexual. Y por último, ya hablamos nosotros de la pérdida de memoria, esto así, temblores. Temblores también son muy asociados a la gente que consume de manera excesiva el alcohol. Mira. Ya como un síndrome de abstinencia. Lo asociamos, pero ya es porque los neurotransmisores ya están muy desmielinizados. Bueno, fue bastante interesante nuestra clase de hoy. Hablamos muchísimo y como siempre ustedes son bastante abiertos para el diálogo y vamos a desarrollar bien, calculo, esta asignatura, ¿verdad? Mucho diálogo para comprender lo que estamos desarrollando. Me encanta, profe, para convencerle a los pacientes. Sí, hay muchas ¿Por qué cosas. no se tienen que...? Sí, ¿Por qué no hay claro que sí. fumar? ¿Por qué no? Lo mismo que ¿Por qué con el no? cigarrillo, ¿verdad? Importante. Es una muerte lenta. Es Eso se muerte me va a lenta, quedar ya. sí. 60 años, Ay, dependiendo de cuánto consume, podemos llegar a 45 años ya porque le da algún cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de estómago, de esófago, que están asociados al alcohol. Y algún paro cardíaco le puede dar, o en todo caso, cuando hace frío, se muere de hipotermia, porque el alcohol te da una falsa sensación de calor. Y eso actúa a que vos te desinhibas, que no usas tanto abrigo. En Rusia se toma mucho vodka, se toma mucho alcohol de vodka, porque hace mucho frío, para inhibir un poco el frío, pero le puede llevar a la hipotermia también, porque tiene una falsa sensación de calor. Bueno, fechas importantes. 16 de septiembre, que ya llega todo, es nuestro primer examen parcial. Eso es lo que debemos anotar. La semana siguiente nosotros vamos a tener libre de sesión sincrónica, pero les va a servir para que ustedes puedan ponerse al día con las actividades pendientes, tarea 1, 2. Como les mencioné, el cuestionario todavía no cargué, pero voy a estar cargando, así para que ustedes puedan ir realizando también. Y luego de hoy en 15 vamos a desarrollar la unidad 3, y hasta la unidad 3 vamos a abordar para nuestro examen parcial número 1. Si no me equivoco, vamos a tener 2 semanas más. Voy a mirar un poco mi calendario. Vamos a ver. Sí, vamos a tener 2 clases otra vez para antes del examen. No sé si llegamos a la unidad 3 a desarrollar por completo o ya la unidad 4. Vamos a ver cómo se está desarrollando y dependiendo de qué tan extensa es la unidad 3 que estamos por desarrollar de hoy en 15. Y contactos para dudas, preguntas, y gracias por participar de la sesión sincrónica. Siempre interesante dialogar con ustedes. igualmente, profe. Chao, chao. Nos encontramos. Da gusto tu clase, profe. Interesante. Está ya. Chao, chao.